A redoblar. Fue el informe de Gabriel González del Hospital Francisco López Lima de Fisque Roca. Y ahora ya nos vamos a la tanda institucional. Ya está Manuel Hey en pantalla, en línea, para hacer la siguiente entrevista. Adelante, Sandy. LRG 320, Antena Libre. Perteneciente a la Universidad Nacional del Comahue. Transmite en 89.1 MHz, en frecuencia modulada. Y por internet, antena-mediolibre.com.ar. Siempre sostengo que mientras haya miseria, no hay democracia. Osvaldo Bayer. Yo defiendo mi tierra, porque es mía, porque es mía. La defiendo de noche, la defiendo de día. De día me ayuda el viento, de noche las tres Marías. Ay, 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 ay. A redoblar. Volvemos con A Redoblar, el programa producido desde la CTA de los trabajadores y trabajadoras y sectores independientes. Estamos en Radio Antena Libre Universitaria de Fisque Roca, Río Negro, Patagonia Norte, Argentina. Hoy con la coordinación, quienes habla, Alberto Cacho Cacopardo. Ahora estamos en el tercer bloque, siendo las 19:13. Tenemos el invitado, que ya es la segunda vez, y nos gusta mucho poder hablar con él, intercambiar ideas, opiniones. Me refiero a Manuel Hey, integrante del Manifiesto Argentino. Buenas tardes, buenas noches, Manuel. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, Cacho, a vos y a la audiencia. Bueno, como sabes, Manuel, quería dividir esta entrevista. Vamos a hacer esta primera parte con la situación actual de nuestro país, y la segunda, como se acerca el 24 de marzo, creo que es interesante charlar con vos muchas reflexiones que podemos hacer acerca de esta fecha. En primer lugar, en este momento se está debatiendo en senadores, y por lo que dicen los pronósticos, se va a aprobar el acuerdo con el fondo. Sabemos que hay muchas diferencias. En este caso, el lunes, en el artículo de Mempo, claramente está muy enojado, ¿no?, con esta situación. Así que, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Cómo ves el panorama que viene? Bueno, mirá, yo creo que lo que está sucediendo en el Senado es el cierre de la peor manera, entiendo yo, de lo que fue la negociación con el fondo por la deuda ilegítima que nos dejó el gobierno macrista. Se está cerrando un acuerdo donde el pueblo se va a tener que hacer cargo de una deuda que no pidió, que no recibió y que ni siquiera quedó en el país, en ningún lugar, que no se investigó, que de alguna manera le está lavando el traste a la mafia macrista y se está haciendo cargo a nivel país de una deuda que se debería haber investigado y haber negociado de otra forma. Bueno, eso es lo que estoy viendo de esto, y es lo que creo que expresa Mempo en ese artículo que vos mencionás, y esa es la posición nuestra de Manifiesto Argentino, y creo que de un gran sector del Frente de Todos que están manifestando que no era para esto que nos votaron en 2019. Pero bueno, es una cuestión de, según dicen, de correlación de fuerza, de posibilidades, de lo que se podía hacer. Lo real es que ya está, y ahora tenemos que empezar a pensar
qué hacemos al respecto, porque evidentemente este acuerdo es impagable, aún cuando lo aprueben es impagable, es insostenible lo que se está proponiendo desde el gobierno de pagarlo con crecimiento, porque el mismo acuerdo limita el crecimiento. Por lo tanto, creo que está faltando un protagonista que es fundamental en todo esto, y es el pueblo movilizado, el pueblo tomando conciencia de que es quien debe participar y decidir en qué país quiere vivir, porque en este momento estamos perdiendo absolutamente toda posibilidad de ser un país soberano. Sí, en ese sentido, vos sabrás que el Frente Sindical se abstuvo, ¿no?, de esta votación. Yo lo que pienso es que esto, más allá de los que estuvieron de acuerdo y los que se abstuvieron, acá se va a definir en los 2 años que faltan para terminar el mandato de Alberto Fernández. Ahí se va a ver realmente qué es lo que se quiere. Por ejemplo, hoy o ayer se firmó el acuerdo por el salario mínimo vital. Bueno, y de un lado se dice que respetó el nivel inflacionario, un aumento pero del 45%. Entonces, por ejemplo, los sectores del sindicalismo salieron a decir que, bueno, esto refleja que este acuerdo no viene atado a reformas de ajuste o reforma laboral o previsional. Pero yo de todas formas tengo mis serias dudas y me gustaría saber si en estos 2 años hay medidas realmente que resuelvan el problema de la condición social que vive el país, porque si no vamos derechito a un nuevo gobierno de derecha. Así que me parece que es muy difícil tener hoy definiciones, digamos, tajantes, ¿no? Coincido con vos y todos coinciden que es una ficción, este acuerdo es impagable, es ganar tiempo. El tema es que se gana tiempo ¿para qué? Entonces en estos 2 años vamos a ver, si seguimos así, va a ser todo mal. Pero sí. Cacho, esto mismo que vos decís respecto del acuerdo sobre el salario mínimo, aunque sea cierto que acompaña la inflación, ya está como aceptando y partiendo desde ahí el 20% que perdieron los salarios en la época macrista, más lo que se perdió en el año de pandemia, eso queda como cristalizado. O sea, a partir de acá vamos a acompañar la inflación, en el mejor de los casos. O sea, partimos de que ese 30 y pico % que perdió el salario real ya está aceptado como que esa es la base. Después acompañaremos desde ahí, en el mejor de los casos. Por otro lado, viendo cómo se va manejando el tema de la inflación y el manejo de los precios, ni siquiera tenemos la seguridad que vamos a acompañar la inflación, porque el presidente habla de que a partir de mañana se lanza la guerra contra la inflación, y ya por empezar es como sospechoso que vos estás por lanzar una guerra y le avisás 2 días antes al enemigo para que te empiece a escrachar, para que te ponga en el peor de los escenarios, para que empiece a preparar el subconsciente colectivo de manera que al enemigo le conviene, que es sospechar de que cualquier medida va a terminar siendo papel mojado. No, estamos de acuerdo que en política comunicativa el gobierno está aplazado, un desastre, eso sí. Yo creo que en política comunicativa, en política económica, en política social, en política pura y rasa. O sea, a ver, si alguien no entiende que la política es conflicto de intereses, si alguien cree que los conflictos se resuelven en mesas de diálogo con gente que tiene en 10 empresas la concentración del 80% de la mesa de los argentinos, y que te han demostrado que no tienen la más mínima gana de aflojar en nada ni de achicar ninguna ganancia, si alguien no entendió todavía que en la política vos tenés que gobernar tocando intereses,
creo que está aplazado no solo comunicacionalmente, también políticamente. No, yo acuerdo con eso, pero lo que te digo, que en esto que estamos hablando, falta la pata del poder real, que son los grandes grupos económicos, que la otra vez alguien dijo que hay que temerle más a estos grupos económicos nacionales, oligárquicos, fuertes, que al fondo y a Estados Unidos. Es decir, por eso te digo, lo que pasó ahí en el acuerdo de salario mínimo, enfrente la tenía la UIA, con Inagro, bueno, todos los grupos poderosos. Y entonces la debilidad está manifiesta. Y además te agrego esto, y ya podemos cerrar porque si no nos queda poco tiempo para el otro tema. Te agrego que hace poquito la derecha ganó la elección. Entonces hay un contexto que yo creo que hay que ponerlo en el análisis. Déjame contestarte esto, porque si no me voy a quedar con el hígado inflamado. No es un dato más que la derecha ganó la elección, no es un dato que avale la posición del gobierno. La derecha ganó la elección porque el gobierno tuvo este comportamiento, tuvo una actitud de tratar de dialogar en extremo con los sectores, con las corporaciones, con los sectores concentrados, y fue retrocediendo, por eso ganó la elección. La elección empezó a ganar cuando el gobierno se volvió atrás con lo de Vicentín, cuando decidió sacar el decreto 949 y volver atrás la decisión de nacionalizar el río Paraná, cuando fue retrocediendo respecto de cosas que costaban muchísimo incluso sacar en el Parlamento anterior, cuando tenía cierta ventaja respecto de la actual. Sacaba una ley como la de góndolas y después no se aplicaba. Cuando hacía un acuerdo de precio y a los 2 días le estaban saltando ese acuerdo por otro lado, cambiando los envases o cambiando 10 gramos en el paquete. Cuando todo eso pasó y el gobierno no supo ponerse los pantalones, ahí empezó la derrota. O sea, la derrota no es una circunstancia más, es justamente una consecuencia de esa política que ahora se va a incrementar mucho más. Me parece que si queremos tener alguna opción en el 23, hay que cambiar absolutamente la forma de gobernar y la actitud respecto de los conflictos. Bien, vamos a seguir charlando esto en varias oportunidades, porque no se va a terminar. Ahora, te llevo al tema de la Semana de la Memoria, el mes de la memoria, y quería charlar con vos algo que no se habla generalmente. Y yo como te respeto, tu historia, creo que va a ser útil lo que te voy a decir. A veces uno tiene miedo a hablar porque lo encasillan con la famosa teoría de los 2 demonios. Es decir, no se puede hablar de lo que pasaba, de la militancia de ese momento, porque si hablas parece ser que estás abonando a esa teoría. Yo lo que digo y lo relaciono con lo que está pasando ahora, hubo un error que muchas veces no se dice, en el 76, antes del golpe, erosionar totalmente un gobierno constitucional, que lo podemos comparar con lo que está pasando ahora. ¿Qué sentido tiene erosionar, pero fuertemente? No es que haga una crítica. Ahí le hacían lo imposible. Si podían secuestrarla a Isabela, iban a secuestrar. Hicieron cosas muy provocativas, te diría, ¿no? Más aún. Y esto, algunos compañeros no lo creen, hay que volver a leer, pero las fuerzas guerrilleras como Montonero, en el Combatiente, en su periódico, directamente llamaban al golpe, llamaban que la dictadura iba a ser mejor porque se iba a aclarar más los tantos, etcétera, etcétera. Entonces, hubo, a ver si se entiende, cuando se habla del peligro que había en ese momento, bueno, muchos actos así de violencia fueron generados por los mismos militares que estaban adentro. Te digo, la cuestión de Formosa, que hubo una especie de copamiento en el 75, después en diciembre del 76, Motenchengolo, eran todas operativos infiltrados y que justamente fomentaban para que parte de la sociedad que pasó lamentablemente en forma cómplice permitió
que la dictadura se instalara. Pero me parece que tenemos que de alguna forma discutir eso, porque si no cometemos los mismos errores. Entonces me parece que fue muy loable más bien la militancia, pero también ver las conductas políticas de esos sectores fueron a abonar al golpe de Estado. Bueno, empecemos por eso. Sí, yo tengo mis serias dudas que sea comparable una situación con la otra, ¿no? En aquel momento creo que había una ceguera política terrible, sobre todo de las partes de las organizaciones armadas, pero también de otros partidos aparentemente mucho más institucionales que decían que venía un golpe democrático, ¿no? Que hablaban de un golpe constitucional, ¿no? Y nosotros los dos sabemos de qué estamos hablando, y ese partido hoy está en el frente de todos. Pero creo que no es comparable. ¿Por qué te digo? Yo creo que, por lo que charlábamos antes, nuestra posición es absolutamente crítica respecto de lo que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández en este momento. Ahora, en ningún momento intentamos limarlo, en ningún momento intentamos deslegitimarlo. Es más, lo que estamos convocando es: presidente, póngase al frente, presidente, asuma su responsabilidad para lo que el pueblo lo votó y cuente con nosotros. En ningún momento, no sé, no puedo hablar por todos los sectores, pero te diría que en general dentro del Frente de Todos no hay nadie pensando en romper la unidad. Todos estamos tratando de darle un sentido a la unidad, porque tampoco tiene sentido una unidad para hacer lo que haría el macrismo. O sea, o para allanarle el camino al macrismo, porque este acuerdo que están sellando ahora en el Senado le termina allanando el camino al macrismo. Además de lavar la culpabilidad del macrismo en la deuda, le termina haciendo los ajustes o preparando los ajustes para que después, cuando ellos vengan, asuman y no tengan problemas, porque el costo político lo pagó este mismo gobierno. O sea, creo que en ese sentido es muy diferente la situación. Ahora, me parece bueno que vos traigas a colación la necesidad de mirar la política más allá de los intereses partidarios o sectoriales. Me parece que eso sí tenemos que tenerlo en cuenta todo el tiempo. Bueno, Manuel, el próximo jueves vamos a estar en la marcha, no hay programa, así que para el siguiente jueves podemos seguir charlando de esto porque da para largo. Siempre comento, hay un libro que dice los 70 siempre están, algo así. Es decir, todavía reflexionar mucho sobre esto. Me parece que hay que abonar a un análisis crítico. Son pocos los que analizan este tipo, ¿no? Nos dejamos llevar solamente por consignas y creo que hay que profundizar este tema. Así que se nos fue el tiempo, pero vamos a volver a charlar esto, Manuel. ¿Te parece? De acuerdo, sí, da para mucho, y estoy de acuerdo que es necesario analizar por fuera de de cómo se contó la historia, y tomar muchas de las cosas que fueron errores en aquel momento para no cometerlos en esta época. Sí, sí, y sobre todo analizarlo desde una derrota, porque a veces ni eso se asume. Fuimos derrotados. No solo una derrota, sino que fue la derrota donde rompieron un devenir histórico del país, donde se transformó el modelo productivo, donde se transformó el modelo de soberanía y donde se rompió en el subconsciente de la población un criterio de comunidad, porque a partir de ahí se instaló el algo habrán hecho, el mejor no te metas. A partir de ahí empezó un derrumbe que está llegando hasta nuestros días. Te doy otro dato. Antes del golpe 76, pleno empleo y no había deuda externa. Así que otra. Bueno, te agradezco, Manuel. Nos vemos el otro jueves. Bueno, en 15 días. Te mando Listo. un abrazo. Abrazo y buena marcha. Igualmente. Gracias. Nos vamos, Sandy, a la tanda institucional y entramos al último bloque. Adelante. Antena Libre.